Hay una revelación de nuestro Señor Jesucristo, de la cual se ha hablado mucho, pero probablemente no ha sido comprendida de un modo total en la profundidad que ella merece. Una revelación que se tiene ya hace muchos siglos y que sin embargo, a pesar de todo lo que ella encierra y dice, el pueblo católico, que es quien ha recibido esta revelación, no ha llegado a su más profunda profundidad. Esta revelación da respuesta a uno de los grandes temas de la vida humana, que es el tema del sufrimiento y del dolor. Dios, y lo ha manifestado así en esta revelación, quiere que suframos en una medida justa. No quiere que suframos de más. Y lo que Él comprueba dando esta revelación es que en nuestro mundo, lamentablemente, se sufre en exceso. ¿Cómo evitar entonces ese sufrimiento que probablemente nosotros mismos tenemos de más y que no sabemos cómo sacar de nuestras vidas? Esta revelación es la respuesta. En nuestros días, los hombres y las mujeres se ven envueltos por una serie de trabajos, de ocupaciones, de obligaciones que a veces comprimen el corazón. Si a eso nosotros le sumamos el dolor y el sufrimiento que puede aparecer fruto de una enfermedad, si a eso nosotros le agregamos la falta de trabajo, la falta de seguridad en el plano social, la falta de comprensión familiar y tantos otros elementos que podríamos agregar, entonces encontramos al ser humano comprimido por el dolor, comprimido por el sufrimiento y en muchas ocasiones sin una ruta de escape, sin saber qué hago. Esa pregunta, que no encuentra respuesta, lleva a muchos a agregar un nuevo sufrimiento, que es la tristeza, la desolación, la depresión y tantos males que son tan propios, lamentablemente, de nuestros días. Sin embargo, hay una revelación que hizo nuestro Señor Jesucristo y que responde perfectamente al ¿qué puedo hacer en esta situación? ¿O cómo puedo solucionar este problema? Y mejor todavía, ¿cómo evitar tanto sufrimiento? Porque tenemos que hacer una distinción aquí antes de hablar directamente de la revelación. Hay un sufrimiento que es parte de la vida del hombre, dice la Sagrada Escritura, que es necesario pasar por muchas tribulaciones para llegar al reino de los cielos, y eso de hecho tiene que cumplirse en la vida del ser humano para alcanzar la salvación, pero por otro lado, comprobamos también que hay muchos sufrimientos que vienen como un agregado y que muchas veces nosotros lo agregamos a nuestra vida, que no está de acuerdo perfectamente con lo que Dios quiere. El ser humano tiene que sufrir para salvar su alma. Eso es el misterio de la cruz. Ahora, el ser humano tiene que sufrir en una medida que Dios ha determinado y que siempre está de acuerdo a nuestras capacidades. Cuando nos sentimos desbordados y comprobamos tal vez por la conversación con un sacerdote que realmente estamos desbordados y superados por el dolor, probablemente nosotros hemos asumido directa o indirectamente dolores y sufrimientos que no eran para nosotros, que no nos correspondían. Y como he dicho anteriormente, en nuestro tiempo eso sucede muchísimo, muchísimo. Es cosa de ver lo que es la vida del ser humano, ver lo que es común, los sufrimientos que todos tenemos que llevar. Hace frío, hace calor, hoy está lloviendo y tengo que ir a trabajar, el trabajo mismo con el sufrimiento que implica, el trabajo que la Sagrada Escritura coloca propio de la mujer, dar a los hijos a luz con dolor,
el sufrimiento de las preocupaciones. Yo tengo que educar a este hijo, pero tiene estos defectos. ¿Cómo hago para encauzarlo correctamente? El sufrimiento propio de la vida social, el peligro de salir a la calle, y que en muchos lugares es terrible ese peligro, el peligro de perder el trabajo y con eso la consecuencia, me van a faltar cosas, no voy a tener para comprar la ropa y la comida y el estudio y así un montón de cosas que son parte de la vida humana, son los sufrimientos comunes, a veces el dolor de la enfermedad, pero tenemos que acrecentar, sumarle a esto, el sufrimiento que muchas veces el ser humano es como que busca para sí y lo busca a veces tratando de huir del mismo sufrimiento. Es una cosa, hasta podríamos decir, un poco ridícula, pero sucede. Y entonces las preocupaciones excesivas, yo sé que si veo noticias todo el tiempo estoy como agobiado, pero no puedo evitarlo. Es un sufrimiento que se buscó, no es un sufrimiento que Dios mandó. La persona de alguna manera eligió sufrir eso. Pero tenemos que estar informados y sí, pero hay personas que lamentablemente tienen que escaparse de eso porque no les hace bien. El sufrimiento que puede producir conocer la realidad general de la iglesia, pero si yo soy iglesia y si yo estoy viviendo bien mi vida espiritual, ciertamente que yo estoy construyendo y haciendo crecer a la iglesia. Y en muchas ocasiones yo no veo la parte positiva, aquellos que se santifican, sino que voy mirando el defecto de aquellos que a veces pueden estar en un lugar de fama, en un lugar muy visible, pero que no son los principales representantes. Hoy en día es importante ser un poco ridículos. Y la palabra que utilizo yo sé el sentido que tiene, pero es la verdad. Recuerdo en una de las parroquias que yo tuve que estar, no vivíamos en la parroquia misma, entonces teníamos que ir a abrir la iglesia. Y en varias ocasiones me sucedió tener que encontrar a personas de rodillas frente al portón de la iglesia porque habían llegado antes para rezar y la iglesia estaba cerrada. Y para una mirada humana, mundana, era una persona ridícula. ¿Qué estás haciendo de rodillas ahí, de frente a la calle donde pasan los autos, mirando una puerta cerrada? Sin embargo, a los ojos de Dios, yo creo que por esas personas obrar de buena fe han obtenido un gran premio espiritual. Es necesario ser un poco ridículos en nuestros días. La ridiculez que lo llevó a San Francisco y a San Domingo a hacer cosas que no iban con su tiempo, pensemos mendigar. Era una locura y ellos fundaron órdenes mendicantes. Pensemos la locura del rey David bailando ahí frente al arca, y eran cosas que a los ojos humanos eran ridículas, sin embargo, para Dios eran agradabilísimas. Hay una cosa que está aparentemente en el orden de lo ridículo y que es la solución a muchos de nuestros sufrimientos. Y ahora sí, ya entro en la revelación. Esta revelación de la que yo estoy hablando es la revelación pública de la iglesia. Dentro de esa revelación pública de la iglesia, a la cual nosotros llamamos Sagrada Escritura, encontramos los evangelios como centro, como corazón, y ahí encontramos una frase muy relacionada con nosotros, con la espiritualidad del Sagrado Corazón. Está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, en el versículo 28. Ahí se dice: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Ese sufrimiento que nos supera y que nos desborda, y que no está dentro de lo que Dios quiere, puede ser perfectamente suprimido si vamos a Él. El gran problema de los católicos de nuestros días, creo yo, es que buscamos soluciones al modo humano, y Jesucristo quiere que vayamos a Él. Él es la solución. Nosotros vamos a hacer mucho más bien a la iglesia y a nosotros mismos de rodillas frente al Santísimo que queriendo convertir al mundo desde las redes sociales, desde la predicación en un púlpito o demás. Los que realmente transforman al mundo son los santos. Es en el secreto de tu oración frente al Santísimo o en lo oculto de tu cuarto que vas a hacer mucho más bien
y el mundo va a decir ridículo, pero estás haciendo un bien mucho más trascendente. Va a ser, como decía el cura Brochero, desgranando el Santo Rosario, que vas a hacer un bien mayor. Va a ser haciendo esa penitencia que la Iglesia siempre recomendó, sea por el ayuno, sea por suprimir un poco el sueño u otro tipo de penitencias, que vas a hacerle un bien mayor a la Iglesia, y no tratando de figurar, de aparecer, de estar ahí en los principales lugares, porque Jesucristo dijo que la solución es Él, no somos nosotros, no es lo que nosotros podamos hacer. No sirve de nada vivir gritando y proclamando e intentando si no hacemos lo más importante, que es ir a Él. Mateo 11, 28. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Al menos sabiendo que es parte de la revelación pública de la Iglesia, es decir, la revelación más importante, hagamos la prueba. Si vamos a Jesucristo, nuestra vida será más tranquila. Si vamos a Jesucristo, ciertamente que vamos a vivir en paz. Y es lo que todo ser humano quiere. Y el sufrimiento, lo puedo garantizar, será menor. Y a veces no porque Dios lo suprima, sino porque nos enseñará a llevarlo. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. Les agradezco porque están compartiendo mucho nuestros videos, se están viendo mucho más de lo que se veían anteriormente. Eso es obra de ustedes, que están entendiendo que todos juntos tenemos que llevar este mensaje al mundo, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y tiene el mismo poder ayer, hoy y siempre, y nos llama a seguirlo ayer, hoy y siempre, y es la solución a nuestros problemas. Ayer, hoy y siempre. Jesucristo tendría que ser la palabra más utilizada en nuestro día a día. Jesucristo tendría que ser el pensamiento fijo, nuestra locura, nuestra ridiculez. Sin embargo, lo que es loco para los hombres es sabiduría a los ojos de Dios. Dejen su comentario y comenten esto para ver quién tiene una comprensión mayor y más bonita. ¿Quién es Jesucristo para ti? Dios te bendiga.